Buenas tardes, Miss. Somos el grupo número 7 y tenemos el tema de elaboración, desarrollo y envío de información del proceso de despacho a la aduana. Siguiente. Como primer punto, es necesario establecer qué significa, cuál es la definición de despacho aduanero. No hay dispositivo anterior. Listo. En el artículo 139 del COXI nos define que el despacho y sus modalidades es el procedimiento administrativo al cual deben de someterse las mercancías que ingresan o salen del país. Dicho proceso inicia con la presentación de la DAU, Declaración Aduanera Única, y culmina con el levante de las mercancías. Según sus modalidades y formalidades, serán las establecidas en el reglamento del presente código. Siguiente. Es preciso hacer un hincapié en la declaración aduanera, que es un documento que se debe presentar para dar paso a lo que es el despacho de las mercancías o el levante de las mismas. La declaración aduanera será presentada de dos maneras o puede ser presentada de dos maneras, de manera electrónica y o física, de acuerdo al procedimiento y el formato establecido por el SENAE. Una sola declaración aduanera podrá contener facturas, documentos de transportes de un mismo manifiesto de carga, y demás documentos de soporte o documentos de acompañamiento que conformen tanto el proceso de importación como el proceso de exportación, siempre y cuando correspondan a un mismo declarante y puerto o aeropuerto o paso fronterizo de arribo para las importaciones y de embarque y destino para las exportaciones. Dentro de este proceso hay como principal participante dentro del mismo, tenemos al declarante. La declaración aduanera es única y personal, consecuentemente será transmitida o presentada por el importador, exportador o pasajero o por sí mismo a través de un agente de aduana. Tenemos tres casos. En el caso del tráfico postal y mensajería acelerada o courier, el declarante podrá ser un operador público o los operadores privados que están debidamente autorizados bajo la administración aduanera para operar bajo estos regímenes. Tenemos también el caso de exportaciones. La declaración aduanera podrá ser transmitida o presentada por un agente de carga de exportación autorizado para tal efecto. Y en el caso de las importaciones, si la declaración se presenta sin la participación de un agente de aduana, el declarante deberá de cumplir adicionalmente con requisitos y formalidades que van a estar establecidas por la administración aduanera y directamente por el director del Senado. Tenemos como responsabilidades de declarante que ser la persona responsable de presentar esta información que deberá ser exacta sobre la información que va a ser consignada al momento de realizar la declaración aduanera. Y también tenemos que la agente de aduana será responsable de igual manera por la exactitud de la información consignada en la declaración aduanera en relación con la que consten los documentos de soporte y de acompañamiento. Contenido de la declaración aduanera. El contenido principal que va a conformar una declaración aduanera dispuesto dispuestos por el formato de SENAE, al menos va a contener identificación de declarante, medio de transporte, descripción de las mercancías, origen, procedencia y valor de las mismas. La presentación, como ya lo indiqué, puede ser de manera tanto física como electrónica, en los casos que determinen la Dirección General del SENAE. Plazos para la presentación. En el caso de importaciones, la declaración aduanera podrá ser presentada físico o electrónicamente en un periodo no superior a 15 días calendarios, previo a la llegada del medio de transporte y hasta 30 días calendarios siguientes a la fecha de su arribo. Siguiente. Ahora, a continuación, vamos a ver el proceso de validación de la declaración aduanera. En tal caso, en el mejor de los escenarios, los datos transmitidos de la declaración aduanera pasarán por un proceso de validación que va a generar su aceptación o rechazo de la misma. En tal caso, que se presente el mejor escenario y que se apruebe la declaración aduanera de no detectar inconsistencias, esto va
a permitir que la declaración aduanera sea aceptada y luego, posterior a esto, se va a definir las modalidades de despachos correspondientes. ¿En base a qué? Al perfilador de riesgo. Una vez que se completen estos puntos, se va a otorgar un número de validación denominada refrendo, que es este número que permite continuar con lo que es el trámite de despacho de la mercancía y en él se señala la fecha de aceptación. En el caso de que existan correcciones a la declaración aduanera, se detectasen inconsistencias en relación a lo declarado, se podrá realizar correcciones a la misma. Para tal efecto, el sistema informático aduanero registrará cada uno de los cambios que se efectúen, así como la identificación del operador de comercio exterior o funcionarios que intervienen en dicho proceso. Tenemos dos tipos de declaraciones aduaneras que se pueden dar a efecto, que son las declaraciones sustitutivas, que es aquella declaración que es una herramienta de corrección por el declarante o su agente de aduana para realizar ajustes a la declaración aduanera de las mercancías cuyo levante se haya realizado en los casos en los que se haya registrado información incompleta, información errónea, al momento de presentar la declaración aduanera, ya sea de importación o exportación. Solo se podrá presentar una declaración sustitutiva por cada declaración aduanera. Declaración aduanera simplificada. La Dirección General de Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, SENAC, establecerá los casos en los que se pueda presentar esta declaración, ya sea por motivos de agilizar los procesos o simplificarlos, se va a admitir la declaración aduanera de estos, de estos procesos. Por ejemplo, se puede dar un ejemplo de la declaración aduanera simplificada para efectos de personas que ingresan al país, se puede dar este efecto, esta declaración aduanera simplificada. Buenas tardes, Miss. Bueno, yo les voy a hablar sobre los documentos que acompañan a la declaración aduanera. Para esto se va a presentar dichos documentos, en la cual tenemos los documentos de acompañamiento y documentos de soporte. En los documentos de acompañamiento podemos decir que este es un documento que consiste para un control previo, ya sea para la verificación o supervisión de las mercancías importadas. Y para ello, para obtener ese documento de acompañamiento, deberá ser aprobado antes del embarque, ya que este documento de acompañamiento puede ser presentada de manera física o electrónica, junto con la declaración aduanera. Y el documento de soporte, este documento, asimismo como el anterior, puede ser físico o electrónico y presentado junto con la declaración aduanera antes el agente de aduana. Siguiente, por favor. Este documento de transporte puede ser endosado hasta la presentación de la declaración aduanera, en el cual este endoso del documento de transporte lo que implica en los demás documentos implica que esto afecte tanto al acompañamiento y a la factura, en caso de que esté endosado. Y la factura comercial o documento que acredite la transacción comercial, en este caso la factura comercial es de gran soporte para las mercancías. Y en ello se acredita, la factura comercial se acredita lo que es el valor de la transacción para la importación de las mercancías, y en la cual esta factura deberá ser original. Y en caso de no tener al instante el original, también podría ser de manera digital, en la cual este deberá ser emitido por el exportador de las mercancías que son importadas. Y deberá contener en la factura comercial toda la información, y los datos deben ser comprobados por la administración aduanera. Siguiente, por favor.
el certificado de origen. Este es un documento que permite la liberación de tributos al comercio exterior, lo que garantizará por parte del exportador, ya que aquí se verificará que el producto de dónde es originario, en la cual éste deberá cumplir con todos los requisitos aduaneros o comerciales. Todos estos documentos deberán ser transmitidos y presentados junto con la declaración aduanera, dependiendo de las disposiciones que dicte en el Senado. Siguiente, por favor. Ya. Póliza de seguro como parte de la declaración. Este es un documento en el cual se reflejan lo que son las condiciones, cláusulas, derechos y obligaciones, que estos forman parte del contrato de seguro. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos el costo presuntivo por concepto de seguro de transporte. En este caso, las mercancías que no constan en la declaración aduanera deberá cancelar una póliza de seguro que es de un valor presuntivo, que quiere decir que debe ser un valor real del 1% de las mercancías. Es lo que debe cancelar. Y el control y verificación posterior de la póliza de seguro, este es cuando se haya declarado un valor de póliza de seguro distinto al porcentaje establecido como valor presuntivo. El SENAE podrá proceder a revisar los valores declarados y que sean idénticos, que conste en todos los documentos. Y también debe de constar en lo que tiene que ver la póliza de seguro, para que así puedan establecer una base imponible. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, voy a explicar un poquito más con respecto al artículo 78, que habla con respecto a las modalidades de aforo. En este caso, para el despacho de las mercancías que requieran declaración aduanera, vamos a contar con 4 modalidades de aforo. Tenemos aforo automático, aforo documental, aforo físico y aforo físico no intrusivo. En caso de que las mercancías perecederas y animales vivos u otras mercancías autorizadas por el SENAE, en virtud de su naturaleza, tendrán prioridad en su reconocimiento físico de ser el caso. Cuando las mercancías deban someterse a un control por otras autoridades, pues que incluya el reconocimiento físico de estas, las autoridades aduaneras procurarán que los controles se realicen de forma ordenada. Bueno, acá tenemos el artículo 79, modalidades de aforo. Entonces, en esta parte tenemos en la primera modalidad la prioridad en su reconocimiento físico, es decir, que debemos conocer la mercancía como tal. En el segundo punto tenemos, o segunda modalidad, control por otras autoridades que incluya el, que incluya el reconocimiento física de esta. Obviamente, por ejemplo, si se necesita el control de la Policía Nacional o de alguna autoridad de salud, en caso de que la mercancía lo amerite, pues en este caso es la opción. Y como en tercer punto, perdón, son 3, en cualquier etapa del proceso de control aduanero, el SENAE podrá realizar inspecciones de la mercancía. Claro, el SENAE va a tener el derecho y la potestad absoluta de cuándo inspeccionar, cuándo revisar, cuándo aforar una mercancía, porque es la autoridad máxima como tal, ¿no? En el artículo 80 nos habla acerca ya aquí de los canales de aforo. Vamos a explicar detalladamente cada canal de aforo. Entonces, aquí hace énfasis al canal de aforo automático, ¿no? ¿Qué es el canal de aforo automático? Bueno, como la misma palabra es una modalidad de despacho, entonces esta modalidad de despacho
va a permitir la validación, se va a realizar a través de la validación electrónica de la declaración aduanera, y a través de eso, pues, se va a realizar en el sistema informático aduanero, que es el Equapaz, como ven en la imagen. Y con eso, pues, se van a verificar los perfiles de riesgo. Esas empresas que quizás están en riesgo, pues, se van a verificar dentro de este sistema informático aduanero. ¿Quiénes quedan excluidos de este canal de aforo automático? Pues las importaciones u exportaciones de mercancías que obviamente requieran documentos, ya sea de control previo, no transmitidas vía electrónica. O sea, están en vía física, pues estos de aquí van a ser excluidos. Y también, ¿quiénes van a ser excluidos de esto? Las importaciones o exportaciones de mercancías cuya inspección sea requerida por otras entidades del Estado, ya sea por eh, una autoridad de salud, una autoridad de seguridad o algo por el estilo, que evidentemente no tenga correlación como tal directamente con la parte de aforo automático que le corresponde a aduana, ¿no? En este caso, a través del Equapaz. Bueno, en el artículo 82 tenemos el canal de aforo documental. En este canal, pues, ¿qué se va a realizar? Se va a verificar a través de una declaración, a través de la declaración aduanera y también a través de los documentos de acompañamiento y de soporte. Son dos tipos, declaración aduanera y de acompañamiento y de soporte. A través de estos documentos que están verificándose, vamos a contrastar a través del sistema informático aduanero, el Equapaz, para poder determinar, ¿qué cosa? La correcta liquidación de los tributos al comercio exterior, de las mercancías, y también el cumplimiento como tal de las disposiciones aduaneras según lo correspondiente. En el artículo 83 nos habla acerca del canal de aforo físico. Que hay canal de aforo físico, reconocimiento físico de las mercancías, simple, ¿no? Como la palabra lo dice, ya todos conocemos. Entonces, ¿qué va a permitir esto de aquí? Va a reconocer, en el aforo físico se reconoce la naturaleza de la mercancía, el origen de la mercancía, la condición, la cantidad, peso, medida en aduana o clasificación arancelaria. Entonces, una vez que se reconoce esas características como tal de las mercancías, pues debe estar correlacionado con la declaración aduanera y también con documentos de soporte y de acompañamiento como tal. Entonces, una vez que ya está relacionada, pues se hace una comparación de la información dentro del sistema informático aduanero del Equapaz, y esto de aquí con objetivo de ¿qué? De determinar la correcta liquidación de tributos al comercio exterior y también al cumplimiento de las disposiciones aduaneras exigidas. Como punto 83.1, bueno, artículo, habla acerca del canal de aforo físico no intrusivo. En este de aquí, pues se va a realizar una verificación de la naturaleza de las mercancías y otras características como tal. Mediante sistemas de tecnología como rayos X, como pueden ver ahí los escáneres, en las imágenes correspondientes. Por ejemplo, la de abajo es de aeropuertos por lo general, y la de al lado de esta, pues como de un puerto marítimo. Y esto de aquí se va a realizar en virtud de ¿qué? De un perfilamiento de las empresas, de acuerdo a cómo vayan perfilándose, realizado a través de la aplicación de perfiles de riesgo que se encuentran en el sistema informático como tal. Tenemos artículo 84 de carácter público del aforo físico. ¿Qué se refiere con esto? El aforo físico se realiza en la fecha fijada por aduana. Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿no? La aduana va a fijar la fecha. Tienen que estar presentes dentro de este aforaje, van a estar presentes, ya sea el importador, el exportador, un delegado de cualquiera de ellos, el agente de aduana y también los auxiliares. Otra cosa importante a recalcar, que si no se presenta en la primera fecha que se le otorgó a la persona encargada, pues va a tener 5 días hábiles desde el primer aforo, 5 días hábiles
para realizar la segunda fecha de aforaje, al menos de que este de aquí pues lo realice antes de la fecha designada, ¿no? Eso está válido. Y ojo, el abandono definitivo, si no se realiza, si no se presentan a la segunda fecha, pues se va a presentar lo que sería el abandono definitivo de la mercancía y pues se va a proceder a la inspección de la misma como tal, inspección física. Y pues ahí se le va a dar un destino, ¿no? Dependiendo de las características como tal de la mercancía. Por último, acá tengo el artículo 85, que es la extracción o toma de muestras. En caso de dudar, obviamente, de la naturaleza de la mercancía aduanera, podrá usar muestras, en la autoridad aduanera podrá utilizar unas muestras para poder determinar cuál es la clasificación arancelaria de la mercancía y la valoración como tal de la misma. Estas muestras deberán ser devueltas, obviamente, hacia el importador y, y que estas de aquí no tienen que haber cometido una transformación o una modificación, ¿no? Como tal. En el caso de solicitud de toma de muestras, en procesos o procedimientos administrativos distintos al reconocimiento y acto de aforo, la SENAE o el SENAE deberá calificar motivadamente la pertinencia de dicha diligencia. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen, un producto, quizás no lo conocemos, las características como tal, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Investigar cuáles son dichas características y pues necesitamos coger una muestra como tal del producto para poder indagar de dicha mercancía. Acá, perdón, el artículo 85.1 nos habla acerca de la devolución de la unidad de carga. A petición del transportista o del consignatario, el director distrital podrá autorizar la extracción de mercancía de la unidad de carga y su devolución, es decir, va a permitir, obviamente el director distrital de aduana va a permitir aquello. Ejemplo, Ralph Sostegui, que es el director de aduana, pues va a permitir dicho acto. Las peticiones de los transportistas para la devolución de las unidades de carga solo podrán realizarse a partir desde que la mercancía caiga en abandono tácito. ¿Ya? Y como curiosidades, pues aquí tengo en mi experiencia de pasantías algunas mercancías que obviamente está correlacionado con lo explicado. Ahí tenemos unos splashes, por ejemplo, se cogía muestras a veces que en caso de que no se conocía bien las características de esos splashes, ahí se está realizando un aforo de ropas, exceso de equipaje como tal. Se está haciendo el peso, se está realizando el peso de ropa y de vitaminas como tal. Muchas gracias. A continuación, mis demás compañeros. Dale stop. Queda un minuto.